Hola, mi nombre es Luis Jerez y en este video realizaremos la tarea número 3 del ramo de transferencia de calor del profesor Arnold. Eh, em, en la cual se determinará el coeficiente de convección de una placa horizontal, la cual se le hace incidir un flujo de viento en diferentes tipos de ángulos. También se nos pide el cálculo de la calor de convección por unidad de ancho que tiene la placa. Bueno, y para eso necesitamos tener los números adimensionales, que en este caso vamos a utilizar tres. Uno es el número Reynolds, el otro es el número Planck y el otro el número Nusselt. Reynolds relaciona las fuerzas inerciales sobre las fuerzas viscosas, hace un cociente para poder saber qué fuerza predomina más que la otra, y el valor de Reynolds es ρ por la velocidad por el largo sobre μ. Para Planck se relaciona la difusividad térmica del momentum y la difusividad térmica del calor, el cual simplificando queda μ por Cp sobre K. Tenemos para el cálculo de H convectivo, tenemos el número de Nusselt, el cual relaciona el calor de la convección, H por delta T, sobre el calor de la conducción, que es K por delta T sobre L. Donde simplificando nos queda que H por L dividido K, donde K es la conductividad térmica del fluido. Bueno, para calcular el coeficiente de convección con subdivisiones, nosotros tenemos que utilizar estos dos, el número de Nusselt, sí, pero dividido para el flujo laminar y el flujo turbulento. Esto se ve acá, cuando incide un flujo de viento sobre la placa, en primera instancia se desarrolla laminarmente para después pasar por una zona de transición y luego ser un turbulento. El punto en donde hace la transición se llama el X crítico, en donde lo vamos a sacar con Reynolds crítico, en donde el Reynolds crítico igual al ρb por X crítico sobre μ, en donde tiene que ser igual a 5 por 10 elevado a 5, que es una medida estándar de Reynolds para la transición, en donde despejando el X crítico podemos saber el valor exacto de ese punto sobre la placa. Bueno, el otro análisis muy importante es que las velocidades del fluido o sea, la dirección del flujo de aire tiene diferentes tipos de direcciones, con un ángulo 0, 15 y 30. Lo estuve pensando y obviamente si hacemos incidir un chorro de aire directo sobre una placa, esta se va a tener que enfriar más. Por ende, por el ángulo, el coeficiente de convección debería ser mucho mayor a medida que más incidencia tiene el chorro sobre la placa. Por ende, cuando hacemos un volumen de control como este, la verdad es que no supe cómo calcularlo exactamente. Tuve varias ideas. Una de ellas fue suponer que hay un viento así, que vendría siendo B coseno 45, y un viento así que sería B seno de, o sea, de 15, en el caso del 15, y B seno de 15, en el caso, en la dirección Y. Este flujo va a llegar a la placa y se va, por conservación de momentum, uno se tiene que ir para allá y el otro para acá. Sin embargo, estos que vienen en dirección opuesta al flujo son empujados en la dirección del eje X positivo. Sin embargo, los que vienen en dirección X positivo tendría que salir con una velocidad determinada, la cual se sumaría al B coseno de 15. Por ende, la suma por la conservación de momentum de B seno de 15 en el ángulo X se va a sumar a la B coseno de 15 del flujo por sí. No pude calcular la verdad, tuve varias ideas, pero había un problema de que si yo hacía este volumen de control, después lo desarrollaba aquí, acá y acá, iba a haber como un acoplamiento de vientos. Por ende, el viento que sale acá, que si hacemos el volumen de control acá, el viento va a tener menos presión que el que sale acá. Entonces, dependía de su posición.
Es por eso que idealicé y dije que la velocidad neta en dirección X positivo tendría que ser mayor que B. Como lo antes dicho, me tomé la libertad de suponer una velocidad que tenía que ser mayor, pero no tan mayor a la velocidad incidente. Es por eso que a los porcentajes, al ángulo de 15 y 30% le sumé un 15% y un 30% de su velocidad a la velocidad de incidencia. Con eso, despejando el X crítico y con la velocidad respectiva para los distintos ángulos, para el cálculo del H convectivo, utilizaremos el número de Nusselt en la posición X, el cual dice que el H de convectivo X por X dividido K es igual a estos valores para laminar y turbulento. Despejando H de X con Reynolds de X, en donde L se transforma en X y vendrá por la posición del diferencial de placa que vamos a analizar. Lo mismo para el X que está acompañando acá el H de X. Por ende, esto X vendría dado por la posición para cada uno de los diferenciales. Yo dividí la placa en 100 partes, en donde 50 partes de ellas son iguales para el flujo laminar y 50 partes de ellas son iguales para el flujo turbulento. En donde se llegaron a los cálculos pedidos, los cuales los voy a adjuntar en la tabla, la hoja de cálculo. Y el procedimiento era ese. Voy a dar un ejemplo para que quede claro. En primer lugar, calcular con el Reynolds de X. Por ejemplo, para la velocidad 5 en ángulo 0, el Reynolds de X, en donde dividí 1,11 en 50 pedacitos para el flujo laminar, en donde la posición X iba adquiriendo esas posiciones para el Reynolds y para el X de acá, en donde después calculando cada uno de esos diferenciales me daba un H para cada valor. Después los sumé y los promedié y me da un valor muy cercano al utilizado por el promedio, en donde es la integral de 0 hasta XR del H de X laminar más de X, la integral de X crítico hasta el largo de la placa por H de X por dx en el flujo turbulento. Es un error muy diminuto. El cálculo de la convección se hizo de la misma manera, donde Q es igual a área superficial por H por delta T, en donde tomamos el H del que ya calculaba, el H de X, y lo multiplicamos por el tamaño del diferencial, que en este caso para el flujo laminar es 1,11 dividido 50, y lo multiplicamos por la diferencia de temperatura para cada caso. Para este caso tomé 500 y 800, o sea 300 y 800. Y así lo mismo para todas las velocidades con las diferentes temperaturas. Simplemente es el gráfico de la coeficiente de convección con respecto a X, el cual nos muestra que desciende con una alta pendiente en el flujo laminar y en el flujo turbulento desciende a una tasa moderada. Para calcular el H convectivo, si se hiciera sin subdivisiones, es igual a los Q, el Q calculado con el Q convectivo, despejando el H convectivo total, llegamos a un 15,25 watts sobre metro para una velocidad de 5. Y ese procedimiento se repite así en todas las velocidades. Bueno, en conclusión, el H aumenta considerablemente cuando estamos en una zona de turbulencia y decae a baja tasa en comparación al H laminar, en donde parte cuando X es 0, se va al infinito y cae con una pendiente considerable con X elevado a menos 0,5 hasta el punto crítico. Y eso vendría siendo la tarea de transferencia.